Hola a todos. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí preparándonos, Cristina Rojas y María Isabel Gámez. Vamos a hacer este webinar desde Emprender Seguro para emprendedores, para startups que, bueno, estáis con vuestro proyecto emprendedor en marcha y que os ha sorprendido, como a todos nos ha sorprendido esta situación del corona y qué pasa con nuestros proyectos ahora. O sea que es un webinar muy enfocado a vosotros, muy Sí, especializado, ¿verdad, Cristina? totalmente. Sí, al final, bueno, yo creo que nos ha pillado de sorpresa totalmente y no nos esperábamos que nos íbamos a llevar tantísimo tiempo encerrados en casa. Entonces, hemos enfocado esta presentación en una primera parte a revisar riesgos, que es la parte que llevará Marisabel. Después nos centraremos en el marketing, porque el plan de marketing ya no funciona. El que teníamos pensado para 2020 está claro que 2020 ya no será lo que esperábamos y seguramente 2021 tampoco. Y bueno, y después terminaremos con algún consejo más y alguna sorpresilla que tenemos planteada. Muy bien, muy bien. Buen plan. Esperemos que os guste y sobre todo que os sea muy útil. Así que como que Sí, intentaremos ser bastante puntuales para que nos cunda la hora que esperamos que dure, vamos a ir empezando y bueno, el que se una, como también al final se quedará grabado, pues podrá ver estos primeros minutos si no lo ha podido ver desde el principio. exacto. Este webinar vamos a ver cómo podéis relanzar vuestro proyecto emprendedor de forma segura después de este impasse, de este tiempo tan raro y tan especial que nos está tocando vivir a todos. Bueno, lo primero deciros que para que disfrutéis del webinar, estos pequeños consejos, que mantengáis los micros y la cámara apagada durante la presentación. Luego al final sí que podéis abrirlos, os dejaremos abrirlos porque si queréis preguntar o participar, pero al principio mientras presentamos mejor no para que vaya todo sobre ruedas y más rápido y la conexión mejor. Bueno, empezamos hablando un poquito, bueno, este es el índice que hemos comentado, empezamos analizando la nueva situación que estamos viviendo, la que vamos a vivir a partir de ahora, los riesgos que vamos a tener en esta nueva situación y que van a influir en nuestro negocio, en nuestro proyecto emprendedor, ¿no? Podemos empezar en la siguiente, exacto, en la siguiente, aquí vemos. Es una situación desconocida para todos nosotros, es así, todos lo estamos notando, que esto no lo hemos vivido antes, ni nuestros abuelos, ni nuestros padres, es una situación que no se había dado antes. Entonces, tanto a nivel personal como para los negocios, esto no hay antecedentes, no sabemos muchas veces cómo reaccionar, estamos como paralizados en nuestros negocios, ¿qué podemos hacer? No sabemos qué fechas exactas vamos a poder reiniciar la actividad de forma normalizada, como era antes, todos aspiramos a que como era antes, ¿qué hacer frente a esta situación? Pues frente a esta situación lo que es más factible y sí que está en nuestra mano hacer son dos cosas, que es observar a nuestro alrededor, a los medios, a las redes, a todas las fuentes de información de las que podemos ir sacando el día a día de lo que va sucediendo a nivel económico, a nivel social en España y en el resto de la Unión Europea y el mundo, podemos sacar muchas conclusiones y mucha información que nos va a resultar útil de cómo se está moviendo todo. Pero también escuchar, que es lo que estamos haciendo con webinars como este, ¿no? Profesionales, expertos, técnicos de diferentes ámbitos que nos hablan de su sector, de su experiencia, de su saber hacer y que nos va a ayudar mucho también para sacar conclusiones para nuestro propio negocio, para saber un poco para dónde tirar y qué tenemos que hacer con nuestro negocio y qué tenemos que cambiar o qué tenemos que mejorar o qué tenemos que innovar, ¿no? Otro de los aspectos que nos encontramos y que reflexionamos estos días es
¿qué va a pasar con nuestro sector? Porque hay sectores que todos estamos viendo que les va a costar más adaptarse a esta nueva realidad, ¿no? Que parece que hay sectores que van a quedar muy tocados o que realmente no saben cómo van a comenzar, con que el nuestro es de estos que a priori parecen muy afectados. Ante esto, no hay que tampoco caer en el pesimismo ni en pensar que esto es el fin, que el caos, nuestra idea de negocio ya se ha ido a la porra, hay que reenfocarse del todo, cambiar de profesión. Antes de eso, de tomar una decisión tan drástica, dos recomendaciones. Lo primero, paciencia. Paciencia, porque esto vemos que es un proceso que se va semana a semana, un poco, podemos decir a veces hasta improvisando, porque hay que ver un poco cómo va reaccionando los propios contagios del COVID y una serie de cosas, pero ante eso no hay que desesperarse, hay que si tenemos cosas que podemos, como la meditación u otra serie de actividades, hobbies, jugar con nuestros hijos, con nuestro perro, nuestro gato, y que nos ayude a no estar en tensión constante y en desesperarnos, y a no desesperarnos, hagámoslo. Y además aprovechemos este tiempo para utilizar nuestra imaginación. Nuestra imaginación para pensar cómo nuestra idea de negocio, cómo lo que teníamos hasta ahora planteado, se puede hacer de otra manera o por lo menos con otras herramientas distintas que podemos aprovechar para ir conociendo en este tiempo también. Y por último, otra reflexión sobre esta situación que para nosotros es tan desconocida es qué nuevas normas van a regir una vez que terminemos este confinamiento en esta nueva realidad que vamos a tener. Pues ante esto, como tampoco lo sabemos ni podemos anticipar todo, parece que un poco vamos viendo que va a haber más virtualidad, más herramientas tecnológicas, sí, todo eso, pero no lo sabemos todo ya al 100%. Ante eso, ¿qué cabe? Pues cabe que seamos flexibles, que nos acostumbremos a trabajar más en casa, que si hacemos un webinar y aparece el niño del que está dando el webinar por detrás, pues no pasa nada, no hay que tampoco hacer un drama, que estamos más informales en un ambiente más relajado, pero a la vez también darle un toque profesional y utilizar las nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición, que hay un montón de herramientas tecnológicas y de otro tipo, no solo los webinars, pues también están todos los de trabajar en grupo, Slack, Evernote, todas las que conocéis, y bueno, que Cristina nos hablará también de muchas más cosas de estas, que sabe más que yo, y que tenemos que aprovechar para nuestro negocio. Entonces, realmente hay nuevos riesgos, como vemos aquí, que considerar, pero vamos a tener herramientas para afrontarlos. Estos nuevos riesgos que tendremos que examinar son riesgos que aparecerán en nuestra estrategia que ya teníamos definida o que deberíamos tener, por eso o estábamos comenzando a elaborar, si teníamos solo la idea de negocio y estábamos en ello. Habrá que revisar los nuevos riesgos en el producto o servicio y en las personas del proyecto, que son los tres aspectos fundamentales de lo que es un negocio. ¿Qué nuevos riesgos va a haber en la estrategia? Pues esto, lo que hay que hacer es partir de la estrategia que ya teníamos definida. Revisarla punto por punto, ser muy minucioso y analizar en qué nos basamos a la hora de haber definido esa estrategia que hicimos. Porque no hay que ir tanto a las conclusiones finales de qué estrategia decidimos tomar, sino por qué decidimos que esa era la adecuada para que nuestro negocio saliera al mercado y fuera bien. Si en ese momento decidimos que esa es la estrategia adecuada, ¿por qué? Porque hay que ver si eso ha cambiado. Si la causa ha cambiado, la estrategia hay que cambiarla. Hay que ir a la raíz, no a la conclusión. Y eso es lo que nos va a hacer definir una nueva estrategia ganadora también para estas circunstancias nuevas. En el producto o servicio también un poquito es similar lo que tenemos que hacer. Si habíamos llegado hasta el punto de definir ya un producto o servicio ganador que tenía éxito, que iba a ser bueno para el mercado, que nos iban a comprar nuestros clientes, volvamos a un poquito
unos pasos para atrás y veamos por qué decidimos que ese era el producto adecuado para mi audiencia. Por precio, por valor, porque era competitivo, pues analicemos ese paso previo. ¿Sigue siendo competitivo ese precio? ¿Seguimos teniendo esa misma audiencia ahora en estas nuevas circunstancias? ¿Podemos seguir llegando a ellos también con ese servicio o producto en esas circunstancias? Si no es así, si a todo eso no podemos contestar que sí, quiere decir que hay que revisar también ese producto o servicio, porque hay un riesgo ahí en ese producto o servicio definido, que ya no va a tener el éxito que tenía anteriormente, y conviene revisarlo, porque puede ser una variación que durante un tiempo pueda ser un servicio o nuevo o diferente o que cambie en algún aspecto y que para este tiempo un poco extraño hasta que se normalice del todo la situación puede tener éxito y darnos aire para que el proyecto siga adelante y no muera. Y respecto a las personas del proyecto, si sois un grupo, una startup, una serie de colaboradores, aquí sí que es cierto que hay que ser bastante riguroso. Si tenéis muchos gastos y la startup tiene que seguir adelante, merece la pena plantearse si todo el equipo puede seguir en estas circunstancias, porque habrá personas que a lo mejor no son imprescindibles en este momento. Si van a desarrollar una función que ahora no pueden seguir desarrollando en estas nuevas circunstancias, a lo mejor durante un tiempo no podrán contarse con ellas en el proyecto y a lo mejor tendrá que contarse con ellas más adelante. Es duro decir estas cosas porque cuando es un equipo seguramente se ha conformado con mucha ilusión, pero todos sabemos que los gastos, y más si hay gastos fijos, va a haber que seguir asumiéndolos. Entonces hay que ser riguroso en ver lo que se puede asumir. Y bueno, hasta aquí un poco un resumen, aunque habría mucho que hablar sobre riesgos. Yo soy especialista en riesgos y podría hablar toda la tarde, pero es un breve resumen para que podáis hacer vosotros mismos un análisis de qué conviene revisar. Sí, y bueno, ahora tomo yo la palabra. Gracias, María Isabel. Después volverá ya de nuevo a retomar esa parte de riesgos. Para aquellos que no conozcáis, Emprender Seguro, pues es una plataforma que te ayuda a conseguir los mejores seguros y protección de datos para emprendedores y para startups. O sea que María Isabel es experta en encontrar el seguro para que emprender pues lo puedas hacer de una forma más segura, que es un poco la idea. Entonces, bueno, después de un mes de Yo me quedo en casa, nos planteamos la estrategia de marketing que teníamos hasta ahora, ¿sirve o no sirve? Entonces, bueno, la lógica nos dice que no. Y solo un dato, 3,5 millones de personas expulsadas del mercado laboral. Este dato es de principio de abril, por lo tanto supongo que ahora serán muchísimas más personas que están en el ERTE y muchas de ellas al final acabarán siendo un ERE. Entonces hay personas que dicen, tengo que plantearme alguna cosa más por si acaso este ERTE se termina convirtiendo en un ERE y me quedo sin trabajo. Entonces me parece que es una muy buena opción darle un poco un giro de tuerca a esa idea de negocio que tenías ya en tu mente, ¿no? Pero hacerlo siguiendo unos pasos para evitar que te pegues un tortazo. Entonces, ¿qué replantearía yo? Pues primero de todo, ¿qué vendes? Muchos emprendedores se enamoran de la idea y hay muchos que ya tienen su proyecto emprendedor montado y no ven más allá, ¿no? Entonces es muy buen momento para replantear un poco qué es lo que yo vendía antes del corona o qué es lo que yo quiero vender y tenerlo muy claro. Y bueno, los expertos dicen que tienes que saber poder decir de carrerilla en una sola frase qué es lo que haces, ¿no? En mi caso sería, pues, ayuda a emprendedores y startups con su estrategia de marketing digital, concretamente en LinkedIn. Pues esa sería toda la frase, ¿no? Y se queda ahí como un poco un moto, como un eslogan que te repites a ti misma sin parar, ¿no? ¿A quién? Tu target, pues seguramente tu target tienes que revisar qué tal está. Entonces, ¿en qué redes sociales está? ¿Qué está utilizando ahora en este momento del corona? Entonces, piensa también qué cambios ha tenido, ¿no? Ahora, un poco más adelante, en un par de slides más adelante, veremos cómo se encuentra
el usuario, porque me parece interesante como analizar un poco cómo estamos la mayoría de nosotros. ¿Y cómo vamos a monetizarlo? Tienes que tener muy claro cómo vas a ganar pasta con esta idea. O sea, tiene que ser un modelo de negocio que pueda ser escalable, que sea sencillo. Hablaba el otro día con un emprendedor que me decía, pues Cristina, quiero montar una red social para padres. Y le decía, vale, ¿y el modelo de negocio? Me dice, sí, publicidad. Y digo, vale, digo, pues tienes que ir planteando otro. Y me decía, ¿por qué? Pero si Facebook lo hace así, y LinkedIn también, y todas las redes sociales. Y yo le decía, sí, claro, lo hacen así, pero es que LinkedIn y Facebook tienen muchísima gente en las redes sociales, entonces por eso hay gente que quiere poner anuncios allí. Si tú empiezas una red social desde cero, tendrás pocos usuarios, por lo tanto, poner un anuncio allí es lo mismo que ponerlo en la pared de mi casa, o sea, lo va a ver poca gente, no tiene ningún valor, ¿no? Entonces, darle un poco la vuelta al modelo de negocio, incluso pensar ahora cómo se puede buscar un nuevo modelo de negocio en esa situación. ¿Cómo plantear qué vendes? Pues el método que te recomiendo es el Lean Startup, que supongo que la mayoría de vosotros lo conocéis, y os recomiendo esta herramienta que se llama Kanbanizer, que es para poder crear un Canva en blanco con todos los puntos principales de tu negocio. Entonces hay muchísimas empresas que se ponen ya directamente a plantear el producto y empiezan directamente ya con el desarrollo web. Entonces, aquí la idea es que se cambie un poco el proceso. En lugar de ir directamente a ponerte a desarrollar, a picar código, a crear la plataforma, intenta plantear lo que se llama un producto mínimo viable, es decir, un producto más pequeño que puedas validar rápidamente en el mercado. En el caso, por ejemplo, de ese chico que quería hacer la red social, una de las cosas que puede hacer es una landing page, una página de aterrizaje, donde haya un formulario para ver si hay gente que se inscribe en esta red social que quiere montar. Te recomiendo que utilices algo así, que es un Canva. Entonces, en primer lugar, pues se rellena esta celda en color azul, que es el mensaje claro de tus servicios. Después, la solución, qué necesidad vas a conseguir solucionar con esto, cuál es el problema real del cliente e intenta ser súper específico. Todos estos puntos principales de un Canva de producto se rellena pues preguntando a posibles clientes. Entonces, ahora mismo que estamos todos confinados, pues hay muchas herramientas para poder hacer investigación de mercado, incluso pues empezaría con los más conocidos, amigos de amigos, primos, lejanos, que tengan poco contacto, o sea, intenta no validar tu idea de negocio con tu círculo cercano, porque es como si yo le pregunto a mi abuela si estoy guapa hoy, es que está claro la respuesta, entonces más vale que nos vayamos a gente que pueda ser más objetiva en su respuesta, ¿no? Después también la lista de segmento de clientes, lo tienes que tener súper claro, qué canales vamos a utilizar para llegar a tus clientes, qué ventaja competitiva vamos a tener, si es que tienes alguna, y si no la tienes, empieza a pensar ya la estrategia y la ventaja que tienes. Y después también ten muy presente a los competidores. Y hay mucha gente que me dice, bueno, yo es que no tengo ningún competidor. Y entonces me da un poco de miedo esa respuesta, porque si no existe competidor, ninguno, aunque no venda exactamente lo mismo que tú, si no hay un competidor similar al menos, ten cuidado porque quizás es que la necesidad que estás planteando no es una necesidad real, es una necesidad tuya que tú tienes y que piensas que es súper importante, pero no hay gente que estaría dispuesta a pagar por eso. Y después, por último, pues piensa cómo vas a conseguir tus ingresos y qué costes tienes que tener. Y ten en cuenta que uno de ellos, de los costes, es tu sueldo y tienes que contar con él desde el principio. O sea, hay muchos emprendedores que dicen, no, yo al principio no voy a cobrar nada. Pero yo en mi caso no lo recomiendo porque al final lo que estás montando es una empresa, no es una ONG, entonces tienes que tener en cuenta que ese coste va a estar ahí, ¿no? El tuyo o el de los empleados, si es que lo necesitas. Después, ¿quién es tu target? ¿No? Y aquí he hecho un poco el símil con Tinder de intenta saber muy bien cuál es tu target, sus gustos, cuál es realmente el problema que tiene.
en qué redes sociales está, por qué temas se reivindica, para saber también pues, qué tipo de personalidad tiene. Si es, no sé, si le gusta o está concienciado sobre la sostenibilidad, si es feminista, si no lo es, pues ese tipo de cosas. Y aquí os recomiendo esta herramienta que se llama el Buyer Persona. HubSpot tiene una web muy chula para poder hacer tu Buyer Persona de una forma súper sencilla y muy visual, y os lo recomiendo. Os quedaría algo así, donde puedes ir respondiendo algunas de las preguntas, y entonces la idea es que puedas saber hacerte una idea de cómo sería tu cliente ideal. Por otro lado, en cuanto al modelo de negocio, pues lo interesante aquí es saber muy bien si el pago lo vas a hacer un pago por producto, vas a hacer packs, no tenías planteado antes del corona hacer un pack, pero ahora quizás sí, un pago por un servicio personalizado. También pensar ahora que para los que ya estáis con vuestro proyecto, es un buen momento de vender sin vender, es decir, de simplemente fidelizar a los clientes que ya tienes. Yo, por ejemplo, en mi caso, os cuento que he hecho. ¿Qué puede hacer una persona, una consultora de marketing en mitad del corona? Cuando las empresas no están promocionando nada, no tienen intención de promocionar porque hay muchos canales que lo han perdido, ¿no? Y todo el mundo está en su casa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues una de las cosas que yo he hecho ha sido coger de todos estos clientes que yo tengo, un resumen de ese briefing inicial que hicimos de, oye, me encantaría hacer en el futuro esto, esto y esto, y nunca se hizo por tiempo, por cualquier otra razón, pues estamos volviendo a recuperar todo eso, porque ahora es el momento de hacer eso para los que nunca es el momento. Por ejemplo, cambiar un logo, modificar la web, pensar en un nuevo segmento de clientes. Hay muchos de mis clientes que están planteando un producto nuevo, querían llegar a millennials. ¿Cómo pueden llegar a millennials? Pues quizás ahora es el momento de replantear una nueva forma de vender o un nuevo segmento. Y es que yo creo que el plan de marketing de 2020 no sirve. O sea, si queréis, si pretendéis seguir con el mismo, pues os recomiendo que al menos reviséis algunos puntos. Entonces, como estamos casi el 90% de la población española y por no deciros mundial. Bueno, pues llevamos confinados en casa muchísimos días. Estamos un poco asustados y nos ha parado de alguna manera, a algunos más, a otros menos, esto del corona. Estamos dispuestos a gastarnos un poco más de dinero y un ahorrillo extra para eso que teníamos pensado hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, en Semana Santa quería irme a Londres. Pues cuando pueda, pues me iré. Pero también puede ser pues, un restaurante que tenías muchas ganas de probar, o ese servicio o este producto que te lo querías comprar y no te lo llegaste a comprar, pues algo momentáneo como un poco para, como premio, ¿no? Por haber resistido todo este tiempo, que por cierto ya la canción no la puedo odiar más. Marisabel, yo no sé si tú ya la odias, pero es que yo estoy del resistiré hasta las narices, o sea, tengo un vecino que me lo pone todos los días, o sea, es... Claro, pero porque tú eres de las que sale todos los días ahí a aplaudir y te tiras ahí una hora. No, hombre, no tanto, pero madre de Dios, o sea, horroroso, ¿eh? El resistiré. Entonces, bueno, también, ¿qué más? Pues estamos un poco ya hasta las narices del coronavirus, la mayoría de nosotros. Percibe que la primavera como que se nos va a ir y ya cuando salgamos va a ser más verano que otra cosa. Necesitamos ya empezar a retornar otra vez al mundo que teníamos antes del corona, y esperamos que haya empatía, que las marcas nos transmitan transparencia, verdad, consejos, trucos, pero no que empiecen a vendernos. No sé si escuchasteis la semana pasada o la anterior, Wix, que es un proveedor para hacer páginas web, lanzó una campaña para poder ofrecer un año gratis y tal, y no sé qué, bueno, es una plataforma para poder crear una página web súper sencilla. ¿Qué es lo que ocurría? Que en el anuncio publicitario salía un chico que tenía unos 20 años o así y decía en el vídeo en inglés que había vendido no sé cuántos miles de productos el primer día porque la web la había hecho con Wix. Entonces, llamó muchísimo la atención este vídeo,
muchas personas salieron en contra de este vídeo, como recriminándole un poco a Wix que este chico, si ha vendido todos esos productos, nos alegramos muchísimo, pero no será porque ha hecho la web con Wix, será porque tendrá una estrategia, porque tendrá todo un plan de negocio bien montado. Todos sabemos que Wix no es ningún chollo. Sí, no, porque Wix al final te atrapa y tienes que pagar Sí, un pastón por la herramienta, sí. ¿no? Yo no lo Entonces, recomiendo, yo sinceramente. tampoco. Sí, Yo sí. tampoco. Y entonces es eso, ¿no? Es un poco como en una situación de crisis, si queremos ofrecer el servicio gratuito o una parte gratuito, que no haya letra pequeña, porque si no quedaremos a la altura del betún. Y después seguramente saldremos de aquí pues valorando mucho más esta parte un poco de cosas pequeñas, ¿no? No sé, pasear por la playa y demás. ¿Qué 10 preguntas me haría yo de nuevo para plantearte ahora? ¿En qué es diferente tu idea? ¿Vale? Es buen momento para replantear si realmente es diferente en algo. Si no lo es, piensa, dale un poco la vuelta. ¿Vas a llenar un vacío del mercado o estás construyendo algo simplemente sobre una oferta? Es decir, ¿eres Pepsi, que ya estaba Coca-Cola, o tienes algo más diferente? ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Es correcto el precio que has fijado o quizás deberías de darle una vuelta? ¿Puedes bajar algo el precio para intentar ir a los que son más sensibles en precio en este momento del corona? Después también, ¿puedes impedir a alguien que te copie? Y ese me parece muy buena pregunta porque hay muchos negocios que empiezan a montar su proyecto y después es fácilmente copiable. Entonces, hay muchos proyectos emprendedores que luchan contra plataformas muy grandes y más de una vez la propia plataforma ya lo ha hecho y entonces se ha cargado parte del negocio. Por ejemplo, 21 Buttons en Instagram, que surgió como una idea súper, pero que ahora Instagram pues se lo ha comido un poco con patatas porque ya permite hacer prácticamente lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, se han quedado un poco atrás en ese aspecto, ¿no? No vieron que a quien se enfrentaban era alguien que era bastante grande y podía copiarle en 3 segundos. Después también, si vas a obtener un beneficio con tu proyecto o solo va a ser sostenible, es decir, queremos una ONG, queremos un proyecto que gane pasta. Después también, si tenemos los fondos necesarios para empezar el proyecto, si tienen experiencia o al menos las actitudes necesarias y si tenemos posibilidades de crecer. Piensa también cómo vas a vender ahora tu proyecto, pero también cómo puedes buscar otros modelos de negocio, otras formas de pago un poco en el futuro, ¿no? Entonces, no solamente la venta directa del producto o del servicio, quizás puedes pensar en paquetizar algo, puedes pensar en hacer ediciones limitadas, hay muchísimas formas de darle la vuelta a esto, ¿no? Sí, tener varias fuentes de De ingresos ingresos. cada vez es más importante. Por eso explotar todo lo que se puede. El negocio online es fundamental, incluso aunque tengas un negocio presencial. Y aquí Sí, se está viendo que los que tenían negocios presenciales y además tenían una parte online van a poder sobrevivir mejor, claro. totalmente, totalmente. ¿Y qué cosas debemos de revisar? Si os parece, a todos los que vais comentando por el chat, lo vemos un poco en la parada cuando terminemos en la parte de marketing, si os parece, y ya lo vemos un poco después el resto al final. Entonces, ¿qué debemos de revisar en el plan de marketing? Pues yo os diría, canales de marketing. Primero de todo, ¿te siguen sirviendo los mismos de antes? Por ejemplo, si tenías una tienda física, está claro que no. Si eras un restaurante, está claro que tienes que darle una vuelta a la idea. Hay muchísimos restaurantes que eran restaurantes de chef, que normalmente el restaurante de chef no se baja al nivel de mandar comida a casa, pero hay muchos de ellos que lo están haciendo, un poco por la circunstancia, ¿no? Entonces, piensa un poco e-commerce, algún canal. También el tema del partner de confianza. Por ejemplo, Marisabel y yo colaboramos continuamente con trabajo, pero piensa también, si tienes algún negocio, no solamente pienses en ir directamente al cliente, intenta también encontrar cuál es todo el proceso que hace el cliente para resolver esa necesidad.
Puedes ir antes o puedes ir después. Por ejemplo, hago mi caso, ¿no? Si yo voy a emprendedores y a startups, puedo ir directamente al emprendedor o puedo ir a un consultor que le ayude con el plan de negocio, que es el paso previo. Entonces, esta persona me puede recomendar después y me puede derivar al cliente, al emprendedor en este caso, o bien puedo ir por detrás. ¿Qué sería lo que va después de mí? Pues quizás una agencia de marketing que le haga un vídeo corporativo o un desarrollador web que le termine de montar la plataforma una vez se ha definido la estrategia de marketing. Entonces, intenta rodear a tu cliente 360, o sea, intenta pensar si tú tienes un servicio, qué va a hacer el cliente antes y después de dar contigo. Y entonces intenta encontrar partners de confianza. Pero al partner que encuentres tendrás que hacerle un examen Fundamental. psicotécnico. O sea, no te vale con cualquier partner, Sí, tendrás que encontrar un partner que encaje muy bien contigo, con tu forma sí. de trabajar, con tus valores, para evitar que te lleves sorpresas. Totalmente de acuerdo, porque uno en su negocio se preocupa mucho de mostrar y poner en marcha, en práctica unos valores, una forma de enfocar las cosas, que si luego colaboras con alguien que tiene una visión totalmente distinta, choca mucho y el cliente eso lo nota. Entonces, ni la recomendación en un sentido ni en el otro va a ser al final positiva, porque los clientes que te van a llegar por ahí seguramente tampoco sean los que te interesan. Total. Sí. Otra cosa también que yo recomendaría de este plan de marketing que tenemos que revisar sería el target. ¿Qué cambios ha habido en tu target? Ahora mismo, ¿cómo se encuentra? ¿Está en casas? ¿Tiene hijos? Puede ser que, aunque tú no vendes algo para niños, pero sabes que tus clientes son padres y madres y entonces, oye, puedes quizás ayudarle un poco en esta situación, ¿no? Entonces piensa un poco cómo han pasado la cuarentena, están abiertos a comprar productos, están en modo ahorro total, ¿en qué situación se encuentra? Después también tu mercado, bichea a tus competidores. ¿Qué es lo que han hecho tus competidores ahora mismo? ¿Qué están haciendo? ¿Han ofrecido algún servicio gratuito? ¿Están muy activos en redes sociales? Por ejemplo, SEAT, que es una empresa que es muy activa en redes sociales, se llevó 15 días desde el 15 de marzo, creo que fue, o el 13 de marzo, que fue el día que nos Nos confinamos. recluyeron. Sí, pues se llevaron 15 días sin publicar nada absolutamente en redes. Y la razón era muy sencilla. Estaban enfocados, ellos pararon de hacer coches para empezar a hacer respiradores y pusieron a todos sus empleados a empezar a fabricar respiradores, pero aparte crearon un vídeo que os recomiendo que busquéis por YouTube, que está muy chulo, donde decía, oye, llevamos 70 años vendiendo coches para que estéis conectados, pero ahora queremos que estéis conectados en casa. Entonces, bueno, es un poco, si vamos a publicar algo, si vamos a ser activos en redes, intentemos que no sea todo venta, venta, venta. Y después, por último, tu producto. ¿Puedes incorporar alguna funcionalidad más? Algo para aquellos, para aquellos que están en casa, para todo este proceso que vamos a quedarnos recluidos. ¿Te han dado pistas tus clientes? Por ejemplo, habrá muchos servicios que ahora lo estamos haciendo con auriculares o estamos utilizándolo mientras que estamos en casa tomándonos un helado. No sé, piensa muy bien cómo consumen estos productos o servicios tus clientes ahora que estamos en casa. También, ¿qué secciones debemos incluir sí o sí? Pues, en primer lugar, los objetivos, que yo recomendaría que fueran SMART, o sea, SMART son las siglas de específico, medible, fijados en el tiempo, temporales y alcanzables. Y tienen que ser también relevantes, es decir, no me vale el típico objetivo de quiero mejorar mi número de seguidores en redes. No, eso no es un objetivo, eso es un sueño. Tú tienes que decir, yo quiero subir mi número de seguidores en el primer semestre de 2021 en un 20%. Pues ahí sí. Me has dicho en qué porcentaje o en qué cantidad, me has dicho cuándo, es algo alcanzable, un 20%. Si me dijeras, quiero subirlo Incluso en un mejor si 80%. dices hasta en qué redes. Sí, y en LinkedIn, ¿no? O en Claro. Instagram. También
tu mundo, tienes que incluirlo, pues tu cliente, tu sector, tu posicionamiento, tu customer journey, o sea, cómo va el cliente desde que entra en tu web, cómo pasa desde que entra en tu web hasta que al final termina de comprar, ¿no? Ahora lo veremos. Y las métricas, intenta medirlo todo lo que puedas. ¿Qué herramientas también te ayudarán para este marketing, plan de marketing que tienes que reeditar? Pues Creatly es esta, una herramienta muy chula para poder encontrar plantillas, por ejemplo, DAFOS, Customer Journeys, un workflow de marketing, encontrarás de todo. Uxpresia es para hacer un buyer persona, igual que hacíamos antes con HubSpot. Después, para poder hacer un funnel o un embudo de conversión para que el cliente, desde que entra en tu web y deja el correo electrónico en algún punto, no lo perdamos, puedes utilizar ConvertFlow, que es para hacer todo el flow de usuarios hasta que al final terminen comprando, o sea, atrapar al lead. Y después para contenido, os recomiendo BuzzSumo para aquellos que no saben muy bien cómo empezar o qué influencers hay en el sector, qué contenidos se están haciendo, qué hashtag se están moviendo en tu temática, pues es muy buena herramienta. Y al final el funnel tiene que ir siempre igual, o sea, adquiriremos al cliente, cómo te encuentran, después consiguen lo que buscan, el objetivo real, que el usuario pues consiga su objetivo. Ese es el objetivo, que consiga su objetivo, que seguramente será el mismo que el tuyo. Pero tenemos que enfocarnos muy bien en cuál sería. Por ejemplo, tendremos que hacer algo para que el usuario le llame la atención, puede ser un sorteo, puede ser algún contenido, podemos hacer un webinar, no sé, podemos hacer cualquier cosa para que al final el cliente nos deje su correo electrónico. Una vez que ya lo hemos conseguido, la idea es que vuelva. Entonces pasamos a la tercera fase, retención. ¿Cómo vamos a hacer que vuelva y cómo vamos a hacer que compren? Que al final, después de darnos esa confianza, terminen comprando y que al final incluso nos recomienden. Entonces intenta ver en todos esos pasos cómo vas a hacer para que todos los clientes pasen por aquí, ¿no? En Apple, cuando empiezas a trabajar allí, tengo conocidos que me cuentan que cuando empiezas a trabajar allí, lo primero que te dicen es, cuando un cliente compra, es cuando realmente empieza el proceso de compra. O sea, como Apple cuida muchísimo la postventa. Entonces, la cuida tanto como ese primer enamoramiento. Entonces, pues Apple tiene muchísimas herramientas para después seguir allí contigo, te ofrece pues los seguros y los arreglos del ordenador y entonces podemos sacar de alguna manera un ejemplo de ellos. Y por último, pues os dejo este Canva, que es otro Canva para la parte digital, donde también podéis ir rellenando pues alguna de estos puntos, pues el mercado, cómo retenemos a los clientes, cuál es tu target y de una manera muy visual pues podéis ir intentando encontrar estos puntos antes de lanzaros a la piscina. Y si te parece, María Isabel, voy a ver alguna Sí, pregunta. hay aquí una pregunta además para ti, Sí, precisamente, de si la has Magda. visto, de Magda. Hola Magda, que te conozco personalmente. Bueno, pues me decía que sí, que está hasta las narices del coronavirus y sí creo que es adecuado ligar ese hashtag a las publicaciones. Pues mira, muy buena pregunta. Había una publicación que hicieron hace poco que decía que las personas queremos que las marcas empiecen a publicar con regularidad sin enfocarse tanto en el corona. Entonces, yo te diría que tampoco abusaría de ese hashtag. Si es alguna cosa concreta, porque es no sé, un juego para los niños de tus clientes o es algún webinar sobre, como ahora, ¿no? De cómo relanzar tu proyecto en el proceso de corona, pues sí, pero no abusaría tampoco de este hashtag. Al final yo creo que pasó más un poco en las primeras semanas, que nos daba un poco más de miedo y había muchas preguntas y dudas, pero ahora yo intentaría pasar un poco más de este hashtag y mirar un poco más hacia el futuro, que va a pasar un poco post-corona, yo creo. No sé qué piensas tú, Marisabel.
Totalmente de acuerdo, porque hemos llegado a un punto de saturación, que las 24 horas del día la televisión no habla de otra cosa, las redes sociales no hablaban de otra cosa y eso llega a ser contraproducente, porque si terminan viendo tu marca y tus redes sociales, cómo tú te comunicas con los clientes, igual que sigues esa misma deriva de a todas horas hablar solo de esto, pues está causando ya rechazo. Ujú. Y yo creo que todos nuestros proyectos emprendedores seguro que son súper interesantes, tienen mucho que aportar, que ya simplemente hablando de lo que hacemos, de lo que podemos hacer de aquí en adelante, haciendo todas estas revisiones que hemos estado comentando, pues yo creo que podemos sacar mucho jugo a lo que es nuestro proyecto y los servicios y productos que vamos a ofrecer a los clientes. Entonces, sin dejar de ser solidarios y de tener muy en cuenta a los que están ayudando, a los que lo están pasando mal, a todos, sin olvidarlo, pero a la vez también saber mirar hacia el futuro, Sí, porque el negocio es eso, el negocio tiene que seguir pensando en qué va a pasar mañana, si no, sí. si no, Sí, no seremos capaces de vender. totalmente. Una cosa es que se puede hacer una puntualización, algún mensaje de apoyo, pero no lo centraría todo en eso. Al final, la mayoría de marcas que lo están haciendo bien, no sé, os recomiendo que busquéis Icultra, por ejemplo, de las motos Ujú. eléctricas, lo están haciendo muy bien. Que ellos lo que están haciendo es lanzar juegos que te llegan al correo electrónico, además son bastante adictivos, de puzzles y cosas para pasar el tiempo. Entonces, la Mm. mayoría de gente de Icultra son gente joven y entonces, pues bueno, va mandando juegos y cosas positivas, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es un mensaje puntual y otra cosa es estar todo el día publicando con el hashtag. Claro, sí, Sí. sí, Pues sí. Marisabel, te Sí. dejo por aquí. Sí, he querido meter en el webinar de hoy este tema, una pequeña pincelada de la parte económico-financiera, sobre todo también pensando en que en unos días haremos un webinar monográfico sobre este tema, de cómo podemos revisar esta parte en nuestro proyecto y en nuestra startup. Lo haremos con la especialista de esta parte, de Emprender Seguro, con Diana, pero hoy dar unas pequeñas pinceladas para anticiparnos y un poquito ir abriendo boca. Que son pues 3 pasos, 3 recomendaciones rápidas de qué podemos hacer de momento. Un poco lo he comentado antes. ¿Qué podemos hacer? Podemos eliminar de momento todos los gastos que no sean imprescindibles para continuar con la actividad. Sobre todo si estamos un poco justos, si no tenemos ahí un colchón económico para que sobreviva el proyecto. Cortar, pues mira, en lo que sabemos, que todos sabemos que no era tan imprescindible hacerlo ahora. Pues bueno, ya se hará más adelante. Pero sin embargo, sí que no es contradictorio con este primer paso, el segundo, que es dejar algo de fondos, algo de gasto para marketing. Porque aunque es verdad que quizá estas primeras semanas ha estado más paralizado, parece que casi no queríamos compartir tantas cosas, no queríamos aparecer tanto en redes porque era una situación complicada, no sabíamos si íbamos a meter la pata, pero esto ya estamos viendo que ese momento ya ha pasado un poco. Va a haber que comunicarse, va a haber que decir a los clientes que estamos aquí, que queremos ayudarles en lo que nuestro negocio pues en el sector que sea, ¿no? Y para eso vamos a tener que utilizar el marketing digital, y merece la pena quizá hacer un poquito de gasto incluso en publicidad, en redes, y bueno, habría que evaluarlo con el experto correspondiente. En este caso, nosotros aquí estamos encantados. Si queréis hacerlo con nosotras, aquí está Cristina para ayudaros. Y una tercera recomendación es aprovechar también hasta que, bueno, decimos hasta que se normalice la situación, no sabemos si llegará a ser lo que era antes, pero en estos primeros momentos sí que es interesante cualquier oportunidad de ingresos. Es decir, si no llega el cliente súper guay que todos nos encantaría tener, que es el perfecto de nuestro segmento, nuestro buyer persona ideal, bueno, a lo mejor no es tan importante que
el que llegue ahora sea así. Podemos incluso ser un poco flexibles, como decíamos antes, y aprovechar oportunidades de ingresos y bueno, pues a lo mejor dar un servicio no tan completo como nos gustaría, pero pues un servicio reducido, adaptar alguna pequeña oferta que nos interese también para captar esa atención de ese cliente que a lo mejor más adelante sí podrá gastarse un poco más. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser también flexibles y adaptar quizá otros servicios que teníamos antes y ofrecerlos ahora pues de otra manera. Y un poquito de aquí ya también para resumir lo que hemos visto y daros también una perspectiva más amplia es qué debemos tener en cuenta, además de esto que hemos estado hablando este rato con vosotros. Nosotros hemos elaborado, de hecho, una checklist de 10 puntos esenciales para orientaros y que de forma muy fácil podáis repasarlos y comprobar en cuál estáis cumpliendo, cuál está cumpliendo ya vuestro negocio, en cuál estáis un poco cojos, cuál tendríais que poner más atención. Puntos esenciales para arrancar vuestro negocio de forma segura. Ahí podéis ver la URL donde podéis descargaros de forma gratuita este ebook. Y bueno, pues hay aspectos legales, hay aspectos de marketing, hay aspectos de todo lo que engloba un negocio de forma muy sencilla y además de forma que no tenéis que ser expertos en nada de ello para que podáis tomar buena nota y hacer un análisis bastante exhaustivo de en qué momento se encuentra vuestro negocio y qué os faltaría, dónde vais a necesitar refuerzo. Y hasta aquí, más o menos, lo que teníamos preparado para compartir con vosotros, pero que estaremos encantados de ahora, si queréis hacernos alguna pregunta más, pues poder comentarla. Veo que Cristina os ha puesto también aquí en el chat Sí, la URL donde podéis descargaros el ebook, que es una checklist súper práctica, no hay que ser experto en temas legales, no hay que ser experto en marketing para que hagáis una revisión de vuestro negocio. Sí, teníamos una pregunta de Marcel, que había levantado la mano antes. Marcel, ¿estás por aquí? Cuéntanos. Sí, hola. Hola. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola. Muy Gusto bien. en estar por aquí. Llegué un poquito tarde, ya te comenté. Sí, no No, pasa solo quería nada. comentar de lo del hashtag del COVID. Creo que ya está muy machacado, especialmente en LinkedIn, y debería uno, si sigues poniendo cosas del COVID, tu marca, estás confundiendo a tu target, ¿no? Entonces, más que nada, solo quería comentar aquí a los compañeros que yo, por ejemplo, uso hashtags en lo que cuelgo en inglés y en español. Entonces, eso también solo es para que lo sepan porque puede ayudar un poquito para que haya más engagement en lo que cuelgas, ¿no? Pero especialmente ya en estos tiempos hay que enfocarse en lo que quieres, en el valor que quieres dar a tus clientes. Solo Sí, quería hacer esa anotación, ¿no? Que sí, sí, de lo acuerdo. otro ya está. Aunque como has dicho tú, si es algo que estás apoyando algo puntualmente, pero si no, corres el riesgo de confundir a tus Sí. clientes. Sí, de ¿Vale? hecho, yo creo que la mayoría de nosotros estamos en grupos de WhatsApp que estaban planteados en un principio para hablar de emprendimiento y te planteas si te tienes que ir, porque todo el tema es el corona. Y entonces pasa un poco algo parecido, ¿no? En redes que al final sigues a una marca y empieza todo el tiempo a hablar sobre el corona y la dejas de seguir porque hay demasiada infoxicación, ¿no? De este tema. No Sí, sé si sí, hay alguna... totalmente de acuerdo. Y Fíjate, solo sí. quería, Sí, sí, sí. Dime, no, dime. solo quería comentar nomás que es fácil seguirla y puedes mirar en LinkedIn, por ejemplo, y puedes ver el seguimiento que hay, ¿no? Entonces, Ujú, solo para los compañeros que quizá no lo sabían. ujú. Ujú. Gracias. Gracias, ¿eh? A ti, a Ahí, ti. por ejemplo, un buen apunte este que ha hecho Marcel, que es cierto que los que quizá no estamos tan acostumbrados, ahora yo ya desde que conozco a Cristina he utilizado mucho más LinkedIn,
pero es verdad que los que quizá no usan tanto LinkedIn para sus negocios no saben el uso de los hashtags en LinkedIn, que da muchísimo juego. Entonces, si por ahí quieres hacer un pequeño apunte, Cristina, pero... Sí. Los hashtags funcionan muy bien en LinkedIn. Si alguno de aquí de los que estáis ahora en este webinar no tenéis LinkedIn, os recomiendo que me contactéis y os eche una mano, porque es una red social en la que tenéis que estar. O sea, no hay otra tutía. Y el hashtag, pues los hashtags funcionan muy bien en LinkedIn. Se puede hacer todo el seguimiento, o sea, se puede saber pues qué hashtag tienen más seguimientos, cuáles son las últimas publicaciones de un hashtag en concreto. Entonces puedes decirle a LinkedIn, oye, quiero estar pendiente del hashtag emprendimiento, del hashtag no sé, asesoría legal o la que tengáis, ¿no? Y entonces muy fácilmente puedes estar a la última de lo que se vaya publicando. Entonces es una red social que os recomiendo, pero muchísimo. Y también había otra pregunta de Magda que dice, ¿qué opináis del WhatsApp como red social? Yo creo que no lo es y que es lo peor. Yo no lo veo, me encanta Magda, o sea... Bueno, pues fíjate, ahora si tú dices eso, yo ya como consultora de protección de datos lo desaconsejo totalmente. Sí. Porque lo primero es súper invasivo, eso ya lo sabéis todos, pero es que además tema protección de datos, todo lo que se comparte a través de WhatsApp no cumple con la normativa europea que tenemos que cumplir aquí en España concretamente para tratar los datos de nuestros clientes, proveedores, contactos en nuestros negocios. Entonces, cuando me dicen, es que mi negocio no puedo funcionar sin WhatsApp porque los clientes me escriben y yo les tengo que contestar rápido, digo, mira, si no puedes prescindir del todo, úsalo solo para una cita. Por ejemplo, quedamos a tal hora, llego tarde, poco más, no lo uses para nada más, porque en cuanto compartas cualquier dato a través de ellos, estás poniéndolo en riesgo, no estás cumpliendo con la legislación y puede traer consecuencias. Entonces, cuidadito. Sí, y además lo que necesitáis realmente un chat con el cliente, hay otras herramientas, hay toda una serie de chatbots que podéis poner en vuestra web. Si necesitáis alguno por vuestro caso concreto, nos podéis preguntar y os pasaremos algún listado de chatbots que puedes instalar en tu web y puedes hablar con tu cliente. O sea que yo desaconsejo WhatsApp. Sí. Totalmente. Pues no sé si hay alguna preguntita ¿Alguna más. pregunta? Veo que está aquí Diana conectada. Diana, he hablado de ti. Diana, que haremos en breve también un webinar sobre el tema contable, fiscal, económico para vuestros proyectos, que es súper importante también para esta nueva etapa que se nos abre. Así que en breve más información. Sí. Bueno, pues Marisabel, yo creo que si no hay ninguna pregunta más, pues podemos dejarlo por Perfecto. Aquí. Se está grabando, ¿verdad, Cristina? Sí, se está grabando y bueno, lo subiremos a YouTube al canal de Emprender Seguro para que lo podáis ver de nuevo. Y nada, si tenéis alguna duda más de parte de riesgo, de protección de datos, de seguros y demás, pues directamente os vais a Emprender Seguros. Y si si queréis alguna ayuda más con marketing o si queréis echarle una mano a echar un poco más de horas a LinkedIn y sacar más provecho, pues podéis contactar conmigo, encantada. Así que nada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a todos. Sí, y nada, hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta la próxima. Un abrazo.